Muy buenas noches con todos, estimados discentes. Tengan ustedes la más cordial bienvenida del organizador del presente evento y asimismo de mi persona, no sin antes saludar en este Día Internacional a todas las señoritas y mujeres que nos acompañan en el presente diplomado. Felicitarlas por el empeño, perseverancia y fortaleza que día a día demuestran. Para el día de hoy, se me ha asignado dictar el tema de teoría del delito. Como ustedes pueden apreciar en pantalla, mi nombre es Irving Bustillos Villalta, soy abogado por la UPC, magíster en la UCB en Derecho Penal y Procesal Penal y actualmente me desempeño como fiscal adjunto provincial de Lima Norte en materia penal. En ese sentido, vamos a dar inicio a el presente tema, al presente tópico, teoría del delito, pero no sin antes hacerles un pequeño recordaris, una pequeña remembranza de lo que viene a ser un concepto tan importante para la teoría del delito. Hay que indicar, estimados discentes, que a veces cuando se nos pregunta qué es el derecho penal, yo estoy seguro que todos ustedes tienen la respuesta, pero que a veces se nos hace un poco difícil expresarla. Entonces, a través de algunas imágenes vamos a tratar de ir consolidando o ir, en todo caso, complementando el concepto que ya todos ustedes tienen de lo que viene a ser el derecho penal y que es importante para la teoría del delito, que es el tópico principal que vamos a abarcar en estas 2 horas de sesión que tenemos. Respecto a las imágenes que ustedes pueden apreciar en pantalla, en principio hay una persona que tiene unos grilletes, unas esposas, como comúnmente se le llama en nuestro país, y hay un mazo que utilizan los jueces en otros sistemas, ¿no? Por lo general, en nuestro sistema jurídico no lo utilizan. Sin embargo, es muy común verlo. Respecto a estas otras imágenes, vemos, digamos, algunas acciones, ¿no? Algunas acciones que se pueden considerar, pues, delictivas y que en eso va a rebasar y que en eso, o de que eso va a depender que finalmente se pueda condenar o no a una persona, porque para que se le pueda condenar, tiene que demostrarse que ha cometido un delito, ¿no? Y que posterior a ello se pueda vincular al procesado, al acusado, dependiendo del estadio procesal en que nos encontremos, vincularlo con el delito, ¿no? Con la materialidad del delito. Pero para que ocurra un delito, la teoría del delito nos hace referencia a 3 escalones o 3 estándares que deberían cumplirse, que yo estoy seguro que cada uno de ustedes los sabe. La idea del presente diplomado es poder refrescar un poco esas nociones, a veces tan controversiales en algunos casos, ¿no? Incluso en algunos casos mediáticos. No siempre se presenta de esta forma, pero lo veremos a continuación. No sin antes darles esta idea en referencia. Permítanme un momento, por favor. Disculpen la interrupción, estimados discentes, algunos problemas técnicos. En ese sentido, íbamos a indicar pues cuál es la importancia o la definición del derecho penal a la luz de que en algunas ocasiones siempre puede salir esa pregunta o en todo caso recordar cuál es la importancia del derecho penal para posteriormente aplicar la teoría del delito bajo los estándares antes referidos, ¿no? En ese sentido, yo les dejo allí 2 definiciones bastante claras, pero en esta ocasión vamos a quedarnos con la segunda, que desde un punto de vista jurídico, el derecho penal es aquella rama del ordenamiento jurídico que
define ciertas conductas como delitos y faltas, estableciendo una imposición de las penas. Entonces, si regresamos a nuestra imagen anterior, vamos a tener que en el primer caso hay una persona que está cubierta o está cubierta el rostro y tiene en la mano derecha, lo que sería pues un arma de fuego, no sabemos si es real o si es o falsa o verdadera finalmente, y en la otra mano exigiendo o al parecer exigiendo o lo que sería exigiendo algo, ¿no? En la segunda imagen tenemos en ese sentido una persona que aparentemente está agrediendo o a punto de agredir a una persona de sexo femenino, ¿no? Y finalmente en la tercera imagen tenemos sombras de lo que serían dos personas, una atacando a la otra con un objeto al parecer punzocortante, podría ser un cuchillo o una navaja, aunque por las dimensiones probablemente sea un cuchillo, ¿no? Entonces, estas acciones o estos comportamientos están regulados, están tipificados en nuestra normativa penal, considerándose ellos como delito. Por tanto, pues el derecho penal va a ser un medio que regula determinadas conductas a las cuales, o las cuales bajo determinados parámetros van a ser consideradas delictivas, acciones delictivas u omisiones delictivas, que finalmente van a merecer una pena, que es, digamos, la pretensión principal en lo que viene a ser el derecho penal. Porque no nos olvidemos que si bien cuando se comete un delito la pretensión principal es la imposición de una pena, no es menos cierto que también existe una reparación civil, o lo que viene a ser pues una indemnización, ya que en cuanto a reparación civil estamos hablando, se utilizan la noción de indemnización de la materia civil, bajo algunos alcances del daño emergente, del lucro cesante, del daño moral o del daño a la persona, ¿no? Y que de acuerdo a el Código Procesal Penal vigente, ya esta función, por así decirlo, de pedir o de exigirle al juez la reparación civil, le compete enteramente al agraviado una vez constituido en actor civil. Entonces, son algunas nociones que son importantes mencionarlas para poder entrar de lleno en lo que es la teoría del delito, ¿no? Aquí yo le he traído algunas características del derecho penal que básicamente permiten entrar o permiten adentrarnos, ¿no? A la rama del derecho penal. Por ahí se dice que es público, regulador de conductas humanas, tema normativo, existe un sistema discontinuo de ilicitudes y personalísimo. Y de todas estas características, quizás el tema o la característica o el aspecto de personalísimo es uno de los más redundantes en el sentido, pues, que es distinto o se distingue de otras ramas como el derecho civil, por ejemplo, en el sentido que quien comete una acción considerada como delictiva es la única persona que debería responder por tal acción. No es como en el derecho civil, ¿no? En el cual existen personas que pueden ser fiadores, personas que pueden ser garantes, o que en algunas ocasiones pueden tener obligaciones solidarias, ¿no? Y que en ese caso no necesariamente la obligación incumplida va a ser, valga la redundancia, cumplida o se va a solicitar una demandar en términos ya jurídicos a la persona que incumple su obligación. También se podría demandar al fiador, al garante, al que avaló. Entonces, en esta ocasión no podemos hablar de que el derecho civil es personalísimo. Por el contrario, se puede ir contra otras personas que no necesariamente están incumpliendo directamente la obligación. Muy contrario al derecho penal. Por eso se habla de lo que es personalísimo, ¿no? Respecto al sistema discontinuo de ilicitudes, hay que tener en cuenta, pues, que el derecho, en general, es bastante cambiante, ¿no? Tiempo atrás, ¿qué es, ¿quién iba a pensar que a través de medios tecnológicos se podían cometer distintos ilícitos, ¿no? Es por ello que ya hace un tiempo se implementó la ley de delitos informáticos, ¿no? Para poder justamente repeler ataques mediante sistemas tecnológicos, a través de la manipulación de datos informáticos, a través del borrado, del suprimido, entre otras
características o otros tipos penales que incluye en esta ley, ¿no? Normativo, porque únicamente y a través del principio de tipicidad, solo en el Código Penal y en algunas normas complementarias, como la ley de delitos informáticos, la ley sobre delitos aduaneros, la ley contra la criminalidad organizada, en también se encuentran, ¿no? Las conductas reguladas, pero tienen que estar pues tipificadas en la ley. Entiéndase, Código Penal, entiéndase la ley de violencia familiar, que es un tema pues que lamentablemente hoy en día viene aconteciendo de forma muy seguida, ¿no? Regulador de conductas, porque como indicábamos, el derecho penal plantea una conducta tipo como los 10 mandamientos, ¿no? No matar, no robar, ¿no? En ese sentido, el Código Penal establece las conductas del robo, del homicidio, pero la diferencia es que a través de estas conductas se les va a tener que imponer una sanción, que ya hemos dicho es la pena, ¿no? Pena que va a variar dependiendo del delito, una pena suspendida, una pena convertida en jornadas de prestación de servicios a la comunidad y lo que es más grave, ¿no? Una pena privativa de libertad que en ese sentido pues desprotege o en todo caso cala en demasía en uno de los bienes jurídicos más importantes que tiene el sistema penal, ¿no? Que es el derecho a la libertad. Y público, porque finalmente es el Estado, a través del órgano constitucionalmente autónomo, Ministerio Público, el encargado, ¿no? De realizar las investigaciones, es el titular de la acción penal pública, es quien tiene ese rol de investigar, de prevenir el delito, de conformidad a la Constitución y de conformidad a su ley orgánica, el Decreto Legislativo 052. Culminamos entonces esta parte, esta remembranza del concepto de derecho penal con estos dos aspectos del derecho penal, el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. En cuanto al primero, tenemos que introducir el tema del término de jus poenale, ¿no? Que hace referencia a que se le conoce bajo estos términos, toda vez que es el conjunto de normas jurídicas, entiéndase el derecho penal, que tiene como presupuesto para su aplicación o el delito o el falta, ¿no? Pero también tiene un aspecto subjetivo, porque en ese sentido tiene que existir un proceso con todas las garantías, con todas las facultades, con todos los derechos, con todos los deberes, para que se pueda imponer justamente esa sanción penal, ¿no? Hoy en día, pues ya con el Código Procesal Penal se introdujo la figura de la tutela de derechos, una figura que se utilizaba también con el Código de Procedimientos Penales, pero no con el término alusivo, y que tenía que recurrirse a través de un proceso constitucional incluso, ¿no? Bien, entonces ahora sí entramos de lleno al tema que nos ha convocado, la teoría del delito. Para el día de hoy, y en base a lo que se encuentra plasmado por los organizadores del evento, cuando ustedes hablen de derecho penal, básicamente en lo que viene a ser parte general del derecho penal, se hablan de distintas teorías. La teoría de la ley penal, en la cual básicamente se hablan de términos referidos a la temporalidad de la ley penal, al ámbito, ¿no?, de aplicación, si era el principio de territorialidad, y por ahí también al tema espacial, ¿no? En cuanto a las teorías de la pena, hay que tener en cuenta que en el derecho penal lo que se busca es la prevención especial y la prevención general, ¿no? A través de las teorías absolutas o de las teorías relativas, ¿no? Teorías de la intervención del delito o en el delito, hay que tener en cuenta pues que cuando una persona comete una acción considerada delictiva, la puede cometer de distintos grados de participación en calidad de autor, coautor, instigador, cómplice primario, cómplice secundario, ¿no? Y la teoría del delito, que es justamente el tema que nos ha convocado tocar y que hace referencia, pues, básicamente a estos estándares o a estos filtros que debería cumplir una acción, una conducta, para que pueda ser considerada como delito. Y básicamente nos referimos a que sea una conducta que sea típica, una conducta que sea típica y antijurídica, y una conducta que finalmente sea típica, antijurídica y culpable para finalmente considerarla como delito, ¿no? Es por ello
que acá les traigo una pequeña definición. Básicamente que la teoría del delito es un sistema de hipótesis que exponen a partir de una determinada tendencia dogmática cuáles son los elementos que hacen posible o no la aplicación de una consecuencia jurídico penal. Algunas otras características que hace referencia, y esto lo dejo simplemente para un tema teórico que quizás le pueda servir más adelante. Entonces, a partir de esto, vamos ya a entrar pues de lleno nuevamente, repito, al tema de la teoría del delito. Y para ello es importante preguntarnos, ¿no? ¿Qué es el delito? Indicamos que es un sistema que tiene diversas hipótesis para que finalmente, si se cumplen todas esas hipótesis, perdón, van a tener una consecuencia jurídico penal. En este caso, nuevamente, tenemos algunas figuras relativas a una persona con un arma en una de sus manos y otra persona entregándole el celular, exigiéndole, ¿no? El aparato dispositivo. En otra imagen tenemos una persona enmarrocada con los grilletes y del otro extremo, una persona con un guante que al parecer está con una sustancia, que sería pues una sustancia tóxica, ¿no? Y en la tercera imagen tenemos pues lo que comúnmente se conoce como blanqueo de capitales o lavado de activos, ¿no? Entonces, estas figuras hacen alusión o hacen referencia a algunos ilícitos penales o algunos tipos penales. En el primer caso, cada uno pues debe haber identificado que estamos hablando de un robo, ¿no? Un robo agravado. En el segundo caso, puede ser un tema de microcomercialización o puede ser un tráfico o promoción ilícito de drogas, ¿no? Por la imagen sería microcomercialización, por la cantidad de droga hallada, incautada, ¿no? Y en la tercera imagen, pues no hay duda que estamos haciendo referencia al tema del lavado de activos como delito, ¿no? Y que básicamente pues también tiene su ley especial. Pero en estas circunstancias de la pregunta, ¿qué es el delito? Es una acción u omisión, y acá ya introducimos un concepto adicional, ¿ah? Acción u omisión. Considerada, ¿no? Considerada, que tiene que ser voluntaria, ¿no? Porque veremos que existen algunas situaciones o actos en la que las personas que cometen este tipo de acciones consideradas delictivas actúan de forma inconsciente, ¿no? Entonces es por ello que recalcamos que el delito es una acción u omisión considerada voluntaria, que tiene que ser típica, que tiene que ser antijurídica y que tiene que ser culpable para ser considerada delito. En ese sentido, yo les traigo el siguiente gráfico, ¿no? Es la acción u omisión típica, antijurídica y culpable. Y básicamente en estos tres estándares es donde recae la teoría del delito. Es decir, que tiene que cumplirse sí o sí a rajatabla estas nociones para considerar una acción u omisión delictiva. Pregunta sencilla y que todos ustedes pues responderán. ¿Y qué pasa si la conducta solo es típica, pero no es antijurídica y no es culpable? Obviamente no será delito. ¿Y qué pasa si la conducta es típica y a su vez es antijurídica, pero no llega a ser culpable? Tampoco estamos ante un delito, porque en cada una de estas nociones existen algunos supuestos de eximentes, algunos supuestos de justificación, algunos supuestos de estados de inconsciencia y algunas nociones que permiten, por así decirlo, dejar de lado estos estándares, conforme los playaremos a continuación. En principio, vamos a aterrizar con la conducta, ¿no? Hemos dicho que esta conducta tiene que ser una acción u omisión, pero en ambos casos tiene que ser voluntaria, pues. Empezamos con la acción. Y yo les he definido allí tres aspectos de la acción. Es un comportamiento voluntario consistente en un movimiento del cuerpo humano destinado a producir un efecto o la posibilidad de ello en el exterior, razón por la cual
en principio tiene que ser pues la conducta espontánea. Tiene que nacer de la voluntad de una persona. Tiene que producir un resultado o poner en peligro, ¿no? Por lo menos un bien jurídico, y eso está permitido, porque como todos saben, pues existen delitos que de resultado, que finalmente se llega a concretar, valga la redundancia, el resultado de la acción penal, y en otros casos, delitos de peligro, sea abstracto o concreto, teniendo en cuenta que el derecho penal ha adelantado las barreras de protección en algunos delitos de este tipo, ¿no? Y finalmente una relación de causalidad, que obviamente tiene que existir para poder, pues, atribuir responsabilidad a la persona en la acción realizada, ¿no? Pero dentro de lo que viene a ser la acción, podemos preguntarnos, ¿existen supuestos de ausencia de acción? Efectivamente, y es a los que yo me refería previamente en el sentido de indicar que, en principio, el comportamiento tiene que ser una acción u omisión, pero dentro de la acción existían situaciones en las cuales, pues, el sujeto puede actuar de forma inconsciente, es decir, no ha tenido esa voluntad de querer realizar un comportamiento, los cuales podemos indicar respecto a la fuerza irresistible, el estado de inconsciencia y los actos reflejos, ¿no? Básicamente los dos primeros los podemos encontrar planteados o plasmados en nuestro Código Penal. Y los actos reflejos es un poco más una idea doctrinaria, pero que finalmente se aplica también a nuestro sistema, ¿no? En el caso de la fuerza irresistible, se indica que es una fuerza absoluta que imposibilita al sujeto para moverse y por tanto no podría actuar de otro modo, ¿no? A veces estas situaciones, pues, no son muy cotidianas. Vale precisar que si alguno de ustedes quiere, digamos, explayarse en el tema o ahondar, investigar más sobre el mismo, la jurisprudencia en cualquiera de estos casos es mínima o es escasa, porque usualmente no ocurre, pues, ¿no? No suelen ocurrir. Pero, por ejemplo, si ustedes son futuros abogados de personas que se le atribuyen algún tipo de delito y justamente su patrocinado se encuentra en alguno de estos supuestos, claro está que es deber de ustedes invocarlos, porque finalmente ustedes son sus abogados, porque finalmente tienen que ejercer su derecho de defensa, porque finalmente tienen que hacer una defensa eficaz en relación, pues, a lo que quieren conseguir respecto a su patrocinado, ¿no? De que se le absuelva de los cargos que se le atribuyen, si estamos ya en un proceso penal propiamente dicho, si estamos a nivel fiscal, quizás que se declare que no se formalice o continúe con investigación preparatoria, ¿no? Eso dependiendo, pues, en dónde o en el estadio en el cual nos encontremos. Ello respecto a la acción. Y respecto a la omisión, hay conductas omisivas. Una de las más conocidas es el delito de omisión a la asistencia familiar. El delito de omisión al auxilio, ¿no? No son, digamos, sobre todo el segundo, delitos que concurran en demasía, pero respecto al delito de omisión a la asistencia familiar, sí es un delito muy concurrente, que hay que tenerlo presente, ¿no? Y hay que tenerlo presente en el sentido que en estos tipos de delitos, por lo general, quien asesore o quien patrocine a la parte agraviada, siempre tiene todas las de ganar, porque básicamente lo que se busca es ejecutar la pensión de vengados que se ha discutido en el juzgado de paz letrado, en el juzgado de alimentos. Básicamente lo que tiene que hacer el Ministerio Público simplemente es, ¿no?, convocar a las partes, a la parte imputada, investigada y la parte agraviada, a fin de poder arribar a un principio de oportunidad siempre y cuando el caso se puede hacer, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones o en algunos casos las pensiones de vengadas son de 15.000, 20.000, 25.000 soles, y es un monto pues bastante fuerte que es difícil
de asumir, ¿no? Entonces es una situación que se presenta muy concurrentemente. En ese sentido, retomamos en el tema de la omisión, que también es una extensión voluntaria de una actuación que constituye un deber legal y que básicamente tiene los mismos aspectos que la acción, ¿no? Una inactividad, en el caso del delito de omisión a la asistencia familiar al cual nos referíamos, se tiene pues que la persona deja de pagar, ¿no? Deja de pagar voluntariamente los devengados que adeuda, las pensiones devengadas de alimentos. Esto produce un resultado antijurídico, pues básicamente porque se está desprotegiendo al menor alimentista, ¿no? Y finalmente hay una relación de causalidad en el entendido, pues que finalmente dentro del proceso de alimentos, en el juzgado de paz letrado, en el juzgado de familia, tiene que llevarse a cabo las distintas etapas. Emitirse una sentencia, la parte demandante tiene que solicitar se aprueben los devengados. Estos devengados tienen que ser notificados al demandado a efectos de que pueda refutarlos en su momento, pueda oponerse a los mismos. Posteriormente, pues tiene que pasar a una pericia propia del Poder Judicial para verificar si efectivamente es la cantidad que se adeuda y finalmente concederle un plazo determinado al demandado a efectos de que pueda cumplir, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se puedan remitir copias certificadas al Ministerio Público para su procesamiento penal, ¿no? En ese caso, se dan todas estas pautas en relación al tema de relación de causalidad, porque hay situaciones en las cuales, digamos, no se le ha notificado debidamente la sentencia al demandado, no se le ha notificado debidamente el escrito con la propuesta de pensiones devengadas, no le ha notificado debidamente la resolución que lo apercibe a pagar, caso contrario se remitirán copias y allí el demandado tendrá que presentar las nulidades que correspondan, pero dentro del proceso de alimentos. Entonces ahí hablamos pues de causalidad que también tendrían que darse en el delito de omisión, ¿no? Bien. Entramos entonces a estos estándares de los cuales hablábamos, en el sentido de que el delito es una acción y una omisión. Ya ha quedado claro cuando estamos ante una acción, ya ha quedado claro cuando estamos ante una omisión. En ambos casos hemos dicho que tiene que ser manifiestamente voluntario. Posterior a que se dé una acción o una omisión, esta tiene que ser típica, tiene que ser antijurídica y tiene que ser culpable. Y en esto, básicamente, vamos a dar unas pequeñas definiciones para que posteriormente entremos en cada uno de estos estándares. En el tema de tipicidad, la acción u omisión debe subsumirse en la descripción de los tipos penales, ¿no? En la conducta de acción u omisión que sea típica, pero también antijurídica, se entiende que la misma debe ser contraria a derecho. Y ahí yo coloco un signo de interrogación, teniendo en cuenta pues lo postulado anteriormente. Para que sea delito, tiene que ser la acción típica, antijurídica y culpable. Puede ser típica, pero no necesariamente antijurídica. ¿Por qué? Porque existen algunas causas de justificación. Y finalmente, en la culpabilidad, lo que básicamente se analiza es la capacidad que tiene, ¿no? La persona que ha cometido una acción que es considerada típica y antijurídica para reprocharle dicho actuar. Básicamente, para que le sea imputable el delito. Y en eso vamos a ahondar. Empezamos entonces con la tipicidad. En el tema pues de la tipicidad, por allí mencionamos algunas definiciones, como que la tipicidad se define como la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal.
La tipicidad es la adecuación, subsunción del acto humano voluntario ejecutado por el sujeto a la figura descrita por la ley penal como delito. Y este término de subsumir un hecho concreto al tipo penal resulta ser, pues, ¿por qué no decirlo? El juicio de tipicidad que se tiene que hacer frente a cualquier acción u omisión que se considere típica, ¿no? Subsumir el hecho. Si a mí el Código Penal me indica el que mata a otro, ¿no? Tiene una pena de 6 a 20 años. Tenemos un caso pequeño. Que el día 8 de marzo del 2023, en circunstancias que personal policial de la Comisaría de Independencia realizaba patrullaje, advirtió que en la avenida Las Américas, cuadra 1, Distrito de Independencia, la presencia de un cuerpo tendido en la avenida, ensangrentado, con lo que aparentemente, ensangrentado, con una herida, pues, punzocortante a la altura del pecho, ¿no? Y en esas circunstancias se consultó a los moradores de la zona, quienes advirtieron que el sujeto que lo acuchilló, ¿no? Es el conocido como Robinson, ¿no? Y por inmediaciones de la zona se dio las características físicas de este sujeto, que era un mototaxista de la zona, y los efectivos policiales dan cuenta en su acta de intervención sobre la intervención, valga la redundancia, de este sujeto con las mismas características brindadas por los moradores y dentro de su mototaxi y con la placa brindada. Entonces, allí estamos viendo que en un caso que puede ocurrir y que ocurre a diario, lamentablemente, podremos subsumir ese hecho concreto en el tipo, podemos aplicar el juicio de tipicidad, indicando que ese hecho concreto se puede subsumir en el tipo penal de homicidio, porque calza perfectamente, ¿no? El que mata a otro. Hasta allí podemos decir que es una acción voluntaria, entiéndase inicialmente, porque no sabemos, pues, si finalmente esta persona que acuchilló el alias Robinson estaba defendiéndose. No sabemos si este alias Robinson lo acuchilló por un tema de quizás de un homicidio por emoción violenta. No sabemos. No sabemos si finalmente lo acuchilló porque finalmente el alias Robinson es una persona que tiene alguna percepción errada de la realidad o es una persona que tiene pues quizás un trastorno con paranoia o es una persona esquizofrénica. No sabemos. Inicialmente no lo sabemos, pero por lo menos sí podemos indicar que es una acción voluntaria y que se puede considerar típica. Entonces, a partir de este concepto, es que nace, pues, los tipos penales, que básicamente, pues, ahí les he señalado dos, ¿no? El tipo penal de homicidio, al cual hacíamos referencia, y el tipo penal de estafa. Sobre la base de ello, de la tipicidad, ya viene a construirse algunos aspectos como la conducta típica, como el bien jurídico, como el sujeto pasivo y como el sujeto activo, que son básicamente construcciones que se realizan a partir del juicio de tipicidad, ¿no? Y que son importantes identificarlos porque dentro de lo que viene a ser una imputación concreta, en términos ya jurídicos, una imputación necesaria, tiene que tenerse pues plenamente identificado al sujeto que aparentemente cometió un delito. Tiene que tenerse plenamente identificada a la persona considerada agraviada y sobre la cual recayó esta conducta considerada delictiva. El bien jurídico se va a identificar de forma sencilla porque nuestro Código Penal establece todos los bienes jurídicos protegidos, ¿no? Patrimonio, vida, cuerpo y salud, fe pública, administración de justicia, función jurisdiccional, entre otros, ¿no? Dentro del juicio de tipicidad
se tiene que analizar también un aspecto muy importante y que a través, pues, de algunas teorías, sobre todo la teoría del funcionalismo, introduce lo que viene a ser la imputación objetiva, y que en términos simples significa lo siguiente, ¿ah? La imputación requiere comprobar que la acción haya creado un peligro jurídicamente desaprobado y que ese peligro jurídicamente desaprobado genere un resultado, ¿no? Es por ello que podemos inferir que la moderna teoría de la imputación objetiva prescribe que no puede atribuirse objetivamente el resultado a quien con su acción no ha creado para el bien jurídico ningún riesgo jurídicamente desaprobado. Y cualquiera se preguntará, ¿y cómo se entiende ello o cómo se explica ello? ¿No? ¿Por qué? Porque en un mundo industrializado, en un mundo que se encuentra pues tan, digamos, a la vanguardia, existen de alguna forma algunas actividades que se consideran riesgosas. Incluso hasta el hecho de manejar un vehículo es una actividad riesgosa. Todos nosotros, todos podemos manejar un vehículo. Pero para manejar ese vehículo, en principio, pues tenemos que tener los permisos correspondientes. Para manejar ese vehículo tenemos que sujetarnos a los parámetros que se establecen en el reglamento de tránsito. Si este vehículo lo manejamos incumpliendo algunos parámetros establecidos por el reglamento de tránsito, como por ejemplo el manejar a excesiva velocidad en una avenida o en una calle, el manejar en estado de ebriedad, claro está que estamos incrementando el riesgo de poder ocasionar un resultado determinado. Puede ser una lesión, puede ser una consecuencia fatal, una muerte, puede ser un daño a la propiedad privada o al ornato público, no lo sabemos. Entonces, básicamente en eso rebasa en este pequeño ejemplo el tema de la imputación objetiva, porque no necesariamente, como les indicaba, manejar este bien riesgoso o realizar esta actividad riesgosa implica generar un daño con resultado lesivo, ¿no? Y a través también de esta imputación objetiva, pues, se incluyen, digamos, algunas situaciones en las cuales, pese a realizar una acción que se puede considerar típica, estaría permitido. Y básicamente se habla del riesgo permitido, en el cual se establece que existen riesgos tolerables como permisibles debido a la utilidad social que ellos implican. Pero si el individuo rebasa más allá de ese riesgo, el resultado ocasionado debe ser imputado al tipo objetivo. Básicamente, el caso que abocábamos en el sentido de que una persona puede manejar un bien como un vehículo, que es un riesgo que puede darse o generarse, pero si nos vamos más allá de los estándares, podemos causar un daño. En ese sentido, esa conducta tiene que ser atribuida e imputada objetivamente. Por tanto, sí sería típica, ¿no? Podría darse en un caso determinado. En otro caso tenemos un riesgo insignificante. Básicamente hay daños o hay consecuencias que no necesariamente generan un daño tremendo al bien jurídico protegido, ¿no? Básicamente, por ejemplo, en los delitos de corrupción de funcionarios. ¿Qué pasa si un funcionario público o un servidor público un día extrae pues un paquete de hojas de su área de trabajo? Y este paquete de hojas estaba valorizado pues en 15 soles o 20 soles, ¿no? Digamos un precio promedio, ¿no? Cualquiera diría o le imputaría a esta persona peculado, ¿no? Porque está aprovechándose de bienes que le corresponden al erario público para realizar quizás actividades privadas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que ese riesgo resulta siendo insignificante para el bien jurídico protegido.
porque existen mecanismos alternos, como por ejemplo una sanción administrativa, un proceso disciplinario de esta persona, que muy bien pueden ser corregidos a través de esos medios. Entonces, ya dependiendo pues de la defensa que ustedes pueden hacer en un caso determinado, podrían aplicar esta noción del riesgo jurídico, el riesgo insignificante, discúlpenme, dentro de lo que viene a ser tipicidad. El principio de confianza, también bastante, digamos, utilizado o aplicado, sobre todo en algunos delitos de lavado de activos o en algunos delitos de tráfico ilícito de drogas, quizás, ¿no? Y que básicamente es un comportamiento riesgoso, sí, pero que generalmente es lícito, perdón, porque se actúa confiando en quienes participan con él van a actuar correctamente conforme a las reglas preexistentes, ¿no? Básicamente el típico ejemplo de una empresa en la cual por lo general tiene una estructura jerárquica, ¿no? A la cabeza quizás el gerente general y por debajo de él gerentes de línea o gerentes de operaciones, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues si el gerente de, digamos, de finanzas o el área de contabilidad, el gerente mismo con la empresa pues comete determinados ilícitos. El Ministerio Público o quien fuera podría atribuirle responsabilidad tanto al gerente del área de contabilidad, de finanzas, como al gerente general de la empresa. Cualquiera de ustedes, si es que está asesorando al gerente general de la empresa, podría utilizar este tema del principio de confianza en el entendido, pues que dentro de la empresa existe una directiva, una normativa en el cual cada uno de los gerentes se le encomienda una función y se presume que cada uno de ellos cumple su función a cabalidad. No por un tema de negligencia o no por un tema de descuido podría atribuírsele una responsabilidad al gerente general. En todo caso, pues tendría que darse la figura, no sé, de un delito quizás culposo, pero hay delitos que en su mayoría son delitos dolosos. Y si el Código Penal no tipifica una conducta como delito culposo, básicamente no habría delito, ¿no? En ese sentido. Entonces también lo podrían utilizar abiertamente. La prohibición de regreso o las conductas neutrales, también bastante utilizado en los casos en los cuales pues hay situaciones que por el rol social que realiza cada uno de nosotros, no necesariamente tendríamos que estar inmersos en una actividad ilícita, ¿no? Típico caso de un taxista que simplemente se aboca a transportar a un pasajero que llega del aeropuerto, pero que pues este pasajero dentro de la maleta tenía droga, ¿no? Y básicamente en el transcurso de su recorrido, de su viaje, se intersecta o se interviene a este vehículo e intervienen tanto al pasajero como al taxista, ¿no? Obviamente, pues el taxista simplemente estaba cumpliendo su rol social, que era su rol de taxista. Si esta persona se hubiera extralimitado de su función o de su rol social, de adecuación social, ya estaríamos hablando de otro tipo de situaciones. Pero en este caso tendría que aplicársele ese tema neutral o de la prohibición de regreso, porque contra él no se le puede, a él no se le puede atribuir, ¿no? Algún tipo de responsabilidad o algún tipo de vinculación con el delito de tráfico ilícito de drogas, salvo pues que ya se haya realizado una investigación previa, se hayan hecho seguimientos, interceptación de llamadas, en la cual ese taxista sí formaría parte de esta red criminal, sí tendría vinculación con el pasajero, ¿no? Ese es otro tipo de situaciones. Y finalmente, dentro de lo que viene a ser el tema de la tipicidad, para que se excluya el tema de la tipicidad, podemos hablar del ámbito de competencia de la víctima. Ya este recurso de nulidad, si bien es un poco antiguo, es importante tenerlo en mente porque se aplica para casos de estafa, en los cuales se atribuye estafa a los investigados, procesados, ¿no? En este caso, este recurso de nulidad, en resumidas cuentas, nos establece que es deber de informarse de la víctima respecto a determinada actividad que viene realizando, ¿no? Por ejemplo, en este caso nos habla de que si una víctima o una persona va a realizar la compra de un determinado bien,
en este caso un bien inmueble, tiene pues que verificar previamente la titularidad de este bien, a quién le corresponde este bien, porque existe acceso a la información, ya sea a través de las municipalidades, quién es el contribuyente de ese predio, o a través de SUNAR, la partida registral del bien, y verificar si el propietario de ese bien es la persona que le está vendiendo el bien. Si esta persona omite acceder a esta información, porque es una información pública, y compra el bien sin tener en cuenta ello, este recurso de nulidad nos indica que es responsabilidad o autorresponsabilidad de la víctima al verse ella misma desprotegida del bien jurídico patrimonio, porque recaía en esta persona la obligación de verificar esa información que era de fácil acceso, ¿no? Entonces, básicamente tiene que verificarse en cada caso, pues obviamente no todos los casos son iguales, ¿no? Cada caso tiene su particularidad, pero en este caso, esto también lo pueden aplicar para poder eliminar el tema de la tipicidad. Estos son los aspectos que se evalúan dentro de lo que viene a ser la tipicidad. El último aspecto de la tipicidad, obviamente, es la imputación subjetiva, ¿no? Y básicamente la teoría o la parte general nos habla de dos momentos, o digamos de dos formas de entender la imputación subjetiva a través de lo que viene a ser el dolo, ¿no? La teoría volitiva, que es conocimiento más voluntad, o simplemente la teoría cognitiva, ¿no? Básicamente lo que se viene aplicando viene a ser la teoría volitiva, conocimiento y voluntad de querer cometer el ilícito, ¿no? Básicamente es por ello que hablábamos que toda acción o omisión tiene que ser voluntaria. De lo contrario, no tendría sentido que si fuera involuntaria imputarle subjetivamente, ¿no? Un delito, porque básicamente no sería responsable, pues, del mismo. En lo que viene a ser el dolo, para ir pasando ya al otro estándar de la antijuridicidad y que la hora no nos gane, hay que tener en cuenta algunos conceptos de el dolo, ¿no? El dolo puede ser directo, indirecto o eventual. Básicamente, en un caso concreto, por lo general, ¿no? Por lo general, cuando se atribuye el delito, por ejemplo, en una acusación, se le atribuye el delito por haberlo cometido con dolo, ¿no? Es decir, con conocimiento y con voluntad de querer cometer el delito. Por lo general, entonces hablamos ahí de dolo directo. Pocos casos, sobre todo, pues yo les hablo de la experiencia en Lima Norte, he visto o he podido corroborar, en todo caso en la carga que se me ha asignado, de el dolo indirecto o el dolo eventual. Pero eso no implica que a nivel de jurisprudencia se pueda dar en un caso determinado que se haya aplicado el dolo indirecto o de consecuencias necesarias y un dolo eventual, ¿no? Básicamente, en algunas ocasiones en las cuales una persona comete un delito determinado, pero que a consecuencia de su actuar delictivo en ese momento se colocaba en mente de que se iban a generar otro tipo de consecuencias. Y a pesar de representarse, de ponerse en mente ese tipo de consecuencias, siguió ejecutando su conducta. En ese caso, nuevamente, habría que verificar cada caso en concreto para poder atribuir los tipos de dolo que se establecen, ¿no? En la parte general de lo que viene a ser el derecho penal, ¿no? Y al igual, a la par, también la culpa, ¿no? Porque no todos los delitos son dolosos. Hay algunos delitos que son culposos. Lo importante es establecer que para que sea un delito culposo, nuestro propio Código Penal nos indicará, ¿no? El que por culpa comete el delito tal, ¿no? O la acción delictiva tal. Antijuridicidad. Entonces, luego de haber pasado estos aspectos que hemos recordado, que básicamente
La idea era pues un poco refrescar o quizás retroalimentar conceptos que ya ustedes tienen en referencia a lo que viene a ser la teoría del delito. Acción u omisión voluntaria. Tiene que ser típica y luego de su tipicidad, es decir, luego de subsumirse o adecuarse el hecho concreto en la norma penal, podemos hablar de la antijuridicidad. ¿Y qué es la antijuridicidad? Es el acto voluntario típico, allí lo subrayo para que ustedes recuerden ese tema, que contraviene el presupuesto de la norma penal, lesionando o poniendo en peligro bienes jurídicos tutelados por el derecho. Esta noción de la antijuridicidad se puede establecer desde dos aspectos, el formal y el material. En cuanto al formal, hablamos de que es la violación específica respecto al presupuesto típico establecido por la norma penal y que no se encuentra, pues obviamente amparado en una causa de justificación. En cuanto al aspecto material, hablamos ya del resultado en concreto o de la puesta en peligro de ese bien jurídico por la acción típica realizada, ¿no? Básicamente. Podemos hablar de antijuricidad genérica y específica, pero a lo que quiero llegar es, en este caso, a las causas de justificación, ¿no? En imagen se realiza una pequeña pregunta, ¿no? Todo acto voluntario típico que contraviene la norma penal, lesionando o poniendo en peligro bienes jurídicos tutelados por el derecho, será antijurídico. Y ya hemos indicado, ¿no? Básicamente la respuesta. Si bien pues en la imagen se aprecia una persona de sexo masculino que aparentemente pues habría hurtado o habría sustraído, apoderándose ilegítimamente, sustrayendo lo que viene a ser una joya de propiedad, ¿no? De la persona de sexo femenino, quien frente a ese ataque se defiende con un arma de fuego, intentando recuperar su patrimonio, ¿no? Entonces, básicamente, frente a esta acción típica, el hurtarle un bien a una persona determinada, esta persona podría repeler ese ataque, esta persona podría defenderse. Claro que sí, obviamente que sí. Por eso es que se habla de causas de justificación. Y básicamente las causas de justificación, en algunos casos llamadas eximentes o causas de exclusión de lo injusto, son situaciones que están admitidas por nuestra normativa, pues eliminan el juicio de antijuridicidad de un acto voluntario que se va a subsumir en el tipo penal, convirtiéndolo jurídicamente ilícito. Y claro está, creo yo, que todos ustedes deben haber escuchado de la legítima defensa, del estado de necesidad justificante, del obrar por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, y finalmente, pues, el consentimiento. Brindaremos, en ese sentido, algunas nociones de este tipo. Quizás la más conocida, quizás la más aplicada como causa de justificación, la legítima defensa, ¿no? Básicamente, en este caso, nos regula nuestro artículo 20, numeral 3, el que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran las circunstancias siguientes, estará exento de responsabilidad. Agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedir o para repeler, ¿no? El ataque, y falta de provocación suficiente de quien hace la defensa. En este caso puntual, tienen que cumplirse estos tres requisitos. Pues de no cumplirse los mismos, no estaríamos frente a la legítima defensa. Dentro de las diapositivas, yo he buscado este recurso de nulidad 1740-2019 Lima Este para verificar básicamente si se cumplen estos tres requisitos, de los cuales hemos mencionado anteriormente, ¿no? La agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado
y la falta de provocación suficiente. Vamos a ver, en ese caso, cuál fue la imputación o el marco de imputación que se le atribuyó a determinada persona, ¿no? Se tiene que se le imputa a la encausada que el día 3 de agosto del 2018, a las 11:30 horas, cuando se encontraba en el interior del inmueble ubicado en la manzana A, lote 12, del asentamiento humano Santa Cruz de Cajamarquilla, distrito de Lurigancho, Chosica, se produjo un altercado y forcejeo con el agraviado. Fue así que ella cogió un cuchillo y se lo incrustó en el pecho, lo que le produjo lesiones en el corazón y en el pulmón que pusieron en riesgo su vida por comprometer órganos importantes. Viéndolo desde ese punto, desde esa imputación, cualquiera podría decir que la encausada, procesada, ya en este caso, tiene responsabilidad, porque fue ella quien cogió un cuchillo y se lo incrustó al agraviado. Pero lo que no sabemos a profundidad, cómo es que ha sido las circunstancias, el modo, la forma en que se suscitó ello. Lo que sí tenemos de primera mano es que hubo un forcejeo y un altercado. Ello nos da algunas luces de cómo fue el hecho en concreto, pero para ello sigamos revisando, ¿no? En la declaración preliminar de la acusada, ella refirió que el acusado es su conviviente desde 6 meses antes de los hechos y que a las 2 horas del 3 de agosto de 2018, él se despertó y salió a de la casa para fumar droga. Luego de 2 horas, regresó y se sentó en una silla por un rato para volver a salir y regresar nuevamente a las 6 horas. Inicialmente, quiso que tuvieran intimidad, pero como ella no quería, él se molestó y se fue a dormir a las 10 horas. La declarante se levantó y salió a comprar pan y mantequilla para el desayuno. Al regresar, vio que el acusado discutía con su menor hijo por el televisor y por eso le reclamó. Ante ello, el agraviado comenzó a gritarle y la amenazó con golpear. La lanzó sobre la cama y le propinó golpes en la cara y la cabeza. Así empezó a ahorcarla e incluso se sentó sobre su barriga. Como la avena se estaba derramando, lo empujó con las manos y se fue a apagar la cocina. Luego se sentó en una silla, él se acercó para seguir agrediéndola y la tomó por el cuello, por lo que ella agarró un cuchillo que estaba en la mesa, forcejearon hasta que ella se lo clavó en el pecho. Inmediatamente la encausada salió a buscar al serenazgo. Precisó que cada vez que el agraviado venía drogado, le pegaba y amenazaba con matarlo. Por ello, cuando él la ahorcaba, sintió que se estaba muriendo, pues al mismo tiempo la empujaba cerca de la ventana que estaba abierta y pudo lanzar. En este caso, aquí ya tenemos un poco de luces respecto a lo que podría haber pasado, o lo que pasó finalmente, ¿no? En este caso, está claro, pues que no se puede recibir la declaración del occiso, básicamente porque ya está fallecido, pero sí la declaración de la investigada, procesada, encausada. Ella indica que el sujeto siempre se droga. Entiéndase que si se le practicó un examen de toxicológico a esta persona, iba a arrojar que sí, pues había consumido algún tipo de droga, ¿no? Momentos previos al hecho, en el mismo momento en que ocurrieron estos hechos. Indica que siempre la agredía con anterioridad. Habría que verificar si efectivamente existen denuncias. Puede ser el caso que quizás esta persona no haya denunciado, ¿no? Con anterioridad los hechos que ha hecho referencia. Puede ser el caso que hayan personas de la zona, vecinos, familiares, que atestiguaran que el sujeto siempre la agredía para poder corroborar este hecho puntual, ¿no? Y que lo último, que incluso este sujeto quería agredir a su hijo. Entonces ya estamos hablando de una situación en que se buscaba también proteger al menor. En ese caso,
tenemos pues algunos, digamos, puntos a favor de esta encausada para ir infiriendo que estábamos frente a una legítima defensa, ¿no? Acá tenemos algunos otros argumentos utilizados en esta sentencia, que señalan lo siguiente. Al respecto, se tiene que el agraviado manifestó en su primera declaración, tras recuperarse de sus heridas, que el día de los hechos discutió con la acusada porque quería ver la televisión al mismo tiempo que el hijo de ella. En medio del altercado le propinó una cachetada y ella a él. Por ello comenzó a ahorcarla en la cama mientras forcejeaban, por lo que esta agarró un cuchillo y finalmente lo introdujo en su pecho. Admitió que ya habían discutido en otras ocasiones y también aceptó que consumía drogas y alcohol. De cierta forma corroboraron la versión de la procesada, ¿no? Nuevamente afirmó que el día de los hechos llegó mareado y que quería ver la televisión, pero el hijo de la acusada ya estaba mirando, pese a lo cual decidió cambiar de canal y el menor se quejó con su madre, por lo que comenzó la discusión. Reconoció que siempre tomaba, le gustaba problemas y cuando le estaba agrediendo empezaron a forcejear. Mientras la empujaba hacia la ventana, ella cogió un cuchillo y seguían forcejeando hasta que sintió que chorreaba agua de su pecho. Admitió que va a visitar la procesada al centro de reclusión donde se encuentra, pues aún la quiere, incluso sigue viviendo en el mismo cuarto donde sucedieron los hechos, ¿no? Situaciones, digamos, que corroboraban nuevamente, de cierta forma, la agresión por parte de la encausada frente a la agraviada, ¿no? Y acá viene pues ya los aspectos que habrían que analizarse dentro de lo que viene a ser la legítima defensa. Y este recurso de nulidad nos menciona lo siguiente. Tomando en cuenta los elementos configurativos para la determinación de la legítima defensa, se debe destacar que ambas partes involucradas en el presente caso, acusada y agraviado, coincidieron en señalar que la víctima fue quien inicialmente y de manera irracional atacó a la procesada bajo la influencia de drogas y alcohol, y como consecuencia de una discusión, por lo que sí existió una agresión ilegítima, que es uno de los requisitos que tiene que cumplirse, ¿no? Contra la acusada, que más allá de la diferencia en cuantificación entre lo señalado por esta y lo objetivamente referido en el certificado médico legal que se le practicó, requieren de un análisis que trascienda lo superficial, pues no debe olvidarse que conforme a la inspección técnica policial, la habitación donde sucedieron los hechos tiene 20 metros cuadrados en lo que se distribuía cocina, cuarto y sala. Además, en el lugar también se encontraba el hijo de la menor de la agraviada, con lo que se originó la discusión de ambos, quien objetivamente también pudo resultar agredido o directamente o tanto indirectamente. Todo lo cual incidió en la conducta de la agraviada para repeler tanto la agresión como la inminente amenaza que conllevaba al imputado. Entonces, básicamente acá se analiza el supuesto de agresión ilegítima. Pero lo más importante quizás es el análisis de necesidad racional del medio empleado, porque cualquiera podría decir, ¿no? Cualquiera podría decir o indicar. Pero ¿por qué utilizar un cuchillo y no utilizar otro medio? Pero el análisis rebasa en que quizás no había otro medio que utilizar en ese momento, razón por la cual bajo esa lógica la misma fue empleada dentro de ese supuesto, ¿no? De necesidad racional del medio empleado. Y finalmente, pues, se analizó el tema de falta de provocación suficiente de quien ejerce la defensa, por lo que finalmente, en este caso, se consideró el hecho cometido como una conducta típica, pero antijurídica, justamente porque existió esta causa de justificación de la legítima defensa, ¿no? Y básicamente está en digamos, en el material que se le va a proporcionar para quienes estén más interesados en indagar respecto a este recurso de nulidad. La segunda causa de justificación, el estado de necesidad justificante, ¿no? Que se encuentra establecida en el artículo 20, numeral 4 del Código Penal, ¿no? El que ante un peligro actual
e insuperable de otro modo que amenace la vida, integridad corporal, libertad u otro bien jurídico, realiza un hecho destinado a conjurar dicho peligro de sí u otro siempre que concurran algunos requisitos, ¿no? Cuando de la apreciación de los bienes jurídicos en conflicto afectados de la intensidad del peligro, perdónenme, que amenaza, el bien protegido resulta predominante sobre el interés dañado y cuando se emplee un medio adecuado para vencer el peligro. Sobre la base de ello, digamos que no hay situaciones cotidianas que ocurran de esa forma, ¿no? Pero la doctrina, pues, señala algunos ejemplos que aquí los he recogido, ¿no? Que, por ejemplo, indica, ¿no? El padre de familia que no tiene o que carece de recursos económicos y sustrae de la vitrina de una farmacia una caja de aspirinas para combatir la elevada fiebre que aqueja su mujer, ¿no? Es una situación que tiene que discutirse, digamos, un versus entre el patrimonio, un versus entre la vida, el cuerpo de salud de su esposa, ¿no? Digamos que se hace una especie de ponderación en este tipo de situaciones, por lo cual estaríamos ante un estado de necesidad justificante. De igual forma, con los ejemplos que menciona la doctrina, ¿no? Básicamente, si ustedes se ponen a googlear o ubicar jurisprudencia en este tipo, también es bastante escasa, ¿no? Razón por la cual no les he podido traer un caso real como para poder analizarlo en este momento, ¿no? Y la tercera causa de justificación, el obrar conforme a derecho. Y en este caso sí yo les pongo algunos supuestos para contemplarlos o para analizarlos, ¿no? Esta causa de justificación a su vez recoge diversos supuestos, ¿no? El obrar por disposición de la ley, el obrar en ejercicio legítimo de un derecho y el ejercicio de un oficio o cargo. Analicemos uno por uno. En cuanto al primero, se hace referencia a que cuando el derecho impone a alguien el deber de realizar un hecho previsto en un tipo penal o le confiere un derecho que se lo permite, es evidente que no puede considerarse su conducta prohibida y ni mucho menos pues antijurídica, ¿no? Es el caso básicamente de las detenciones policiales. Un supuesto o los únicos supuestos que establece la norma para poder detener a una persona o es que cometa el delito en flagrancia delictiva o que exista pues una decisión motivada de la autoridad judicial para poder detener a una persona. Si el efectivo policial cumple en cualquiera de estos dos supuestos su rol, no podemos decir que esa conducta es prohibida, ¿no? No podríamos indicar eso ello. Por tanto, esta conducta o la persona que es detenida no puede pues atribuirle algún tipo de delito a esta persona o a este efectivo policial como que es abuso de autoridad, por ejemplo, o que está incurriendo en un delito de omisión de funciones o de actos funcionales. No hay forma pues, porque si bien eh, esta persona podría indicar que es una conducta típica, pero no sería antijurídica, perdón, sería antijurídica porque finalmente está permitida, ¿no? Está permitida por la ley. El otro es en obrar en ejercicio legítimo de un derecho, en el caso que la conducta típica se verifica cuando se ejercita un derecho subjetivo otorgado por una norma de derecho público o privado. Esto es básicamente en el caso de las defensas posesorias. Si ustedes revisan el 921, si no me equivoco, del Código Civil, verificarán pues que un sujeto que repele un ataque y que se está viendo desprotegido o que quieren, digamos, de cierta forma, desposeerlo de su bien, puede repeler el ataque siempre y cuando sea inmediato, ¿no? La norma del Código Civil me parece que establece hasta 15 días, si es que no me equivoco. Por tanto, si esta norma o este sujeto al repeler el ataque, al verse desposeído o al intentar verse desposeído, repele el ataque, los posibles usurpadores no podrían, pues, denunciar al otro sujeto por agresiones o por alguna otra circunstancia, porque lo que está haciendo el propietario o el posesionario de ese bien es repeler, proteger su bien jurídico patrimonio.
Por eso hablamos ahí de obrar en ejercicio legítimo de un derecho. ¿Cuál es el derecho? El derecho a la propiedad, básicamente el patrimonio. En ejercicio de un oficio o cargo, no basta invocar un deber de función para justificar un acto, se requiere que el autor realice la conducta dentro de los límites del derecho. Si hay extralimitación, deja de ser lícita. Básicamente, pues, todos ustedes saben que los especialistas legales, o en todo caso los secretarios judiciales, pueden, digamos, ejecutar algunas diligencias que autorice un juez, claro está, siempre y cuando estén dentro de un parámetro o dentro del parámetro de la ley. Pero, ¿qué pasa si dentro del reglamento del especialista o dentro de las funciones no está contemplado que el especialista realice un allanamiento a una morada, incaute algún tipo de documentación? Ya estamos hablando ahí de una conducta típica y antijurídica, porque no le está permitido, pues, realizar ese tipo de funciones al especialista. Entonces ahí se cumplen por lo menos estos dos estándares, ¿no? Y finalmente la última causa de justificación es el consentimiento, que es básicamente el consentimiento. En este caso, estamos frente a una situación en la cual el propio titular del bien jurídico permite, digamos, entre comillas, si estamos hablando de un bien jurídico como el patrimonio, quizás la vida, el cuerpo de salud, autodañarse, ¿no? O dañarse, ¿no? Típico caso en el cual, pues, por un tema quizás de moda, una persona quiera practicarse algún tipo de cirugía corporal, o quizás quieran realizarse algún tipo de tatuaje, ¿no? Y al realizarse el tatuaje, obviamente, pues que el tatuador realiza algún tipo de daño a la persona, pero un daño que está dentro de los parámetros normales, claro está. Porque si hay algún tema de negligencia, si hay algún tema pues de impericia, de que finalmente el tatuador no era un tatuador, sino simplemente era un aficionado, ahí ya estamos hablando de un daño ocasionado por este sujeto. Pero si es un tatuador profesional que te realiza el tatuaje, o si es un cirujano profesional que te realiza la cirugía plástica corporal y no tiene pues ningún tipo de problema en la persona, entonces está consintiendo a que se le genere un tipo de daño, porque es claro está que al generar pues una cirugía corporal, obviamente que en algunos casos, si la cirugía es invasiva, va a generar algunos daños propios de la operación. Y ahí ustedes como parte que consciente este tipo de situaciones, obviamente que se va a resultar afectada, pero está consintiendo ese daño. Entonces es por ello que quizás en algunos tipos de operaciones, algunos de ustedes que las haya tenido, siempre en una operación se firma, ¿no? Un documento en el cual pues el paciente admite, ¿no?, las condiciones o asiente el tipo de operación que se le está realizando o practicando, ¿no? En ese sentido, es que terminamos con estas causas de justificación y un poco entramos a esta secuencia lógica, de la teoría del delito. La acción u omisión tiene que ser voluntaria, no tienen que estar dentro de los supuestos, ¿no? No tienen que estar dentro de los supuestos de inacción. Es por ello que hay un círculo tachado de esa forma. Si, por el contrario, es la acción o omisión voluntaria, ya entramos a analizar el juicio de tipicidad. Dentro del juicio de tipicidad, en algunas ocasiones pueden darse las situaciones del riesgo permitido, riesgo insignificante, principio de confianza, previsión de regreso, autorresponsabilidad de la víctima. Claro está que no se va a dar en todos los supuestos. Por el contrario, quizás en ningún supuesto en específico se quiera analizar, porque ni siquiera hay luces del mismo. Entonces estamos ante el juicio de tipicidad que sí se ha cumplido. Luego de analizar ello, analizamos si la conducta o la acción u omisión voluntaria y típica es antijurídica, básicamente analizar las causas de justificación,
En la misma se puede dar una legítima defensa, un estado de necesidad justificante, obrar conforme a derecho o un consentimiento por parte del titular del bien jurídico. Si es que no existe causa de justificación, ya es cuando entramos a analizar el tema de la culpabilidad. Y básicamente cuando indicábamos el tema de la culpabilidad, introducíamos un término de imputabilidad. Es decir, el reproche, o tiene que existir un reproche a la persona a la cual se le atribuye, pues, una acción considerada típica y antijurídica. Es por ello que cuando hablamos de un concepto de culpabilidad, en este ámbito se valoran jurídicamente algunas características del titular, del sujeto activo, que básicamente es un tema de salud psíquica y un tema de madurez mental. Es por ello que en algunas ocasiones ustedes podrían cuestionar, ¿no? ¿Por qué a los menores de 18 años se les considera infractores de la ley penal y a los mayores de 18 años sí se les considera sujetos imputables del delito, ¿no? Básicamente por estas situaciones, ¿no? Quizás de madurez mental o salud psíquica, y que es bastante cuestionado, ¿no? Hoy en día, porque ya la delincuencia ha avanzado tanto que se utilizan pues a personas que tienen menos de 18 años para cometer algunos actos ilícitos, o incluso son los mismos menores los que con voluntad realizan los actos ilícitos. En este caso, indicaba el término de imputabilidad, ¿no? ¿Y por qué indicaba ello? ¿Por qué ponía énfasis en ello? Porque la culpabilidad es un reproche personal, y este reproche solo se puede hacer a aquellas personas poseedoras de capacidad de elegir libremente sus actos conforme al conocimiento que implican los mismos, imputables, inimputables. ¿Y por qué entre signo de interrogación? Porque esto guarda relación con el comentario que referíamos previamente, que las personas mayores de 18, ¿no? Si incluso nos abocamos un poco a los conceptos civiles, a la capacidad de ejercicio, la capacidad de goce, ¿no? Si nosotros nos abocamos a temas civiles, toda persona es sujeto de derechos, toda persona tiene capacidad de goce, pero no de capacidad de ejercicio, porque para la capacidad de ejercicio uno tiene que ser mayor de edad, y es un poco lo que se habla en derecho penal cuando se habla de imputables e inimputables. Y en ese sentido, la imputabilidad supone que la gente tenga las condiciones mínimas demandadas para ser culpable y debe tener madurez física y psíquica, lo que además implica pues mayoría de edad. En base a ello, ¿no? En base a ello, existen algunos elementos de la culpabilidad, como el agente debe conocer que el acto es contrario a derecho, y la exigibilidad de comportarse de conformidad con el ordenamiento jurídico. Ya los primeros artículos del Código Penal nos introducen estas dos nociones, el error de prohibición y el error de comprensión culturalmente condicionado. ¿Y qué significa ello o qué implica ello? También es un mecanismo de defensa que cualquiera de ustedes puede utilizar en el sentido siguiente, ¿no? En cuanto al error de prohibición, se precisa que el sujeto ha cometido un hecho típico y antijurídico. Estamos en los dos estándares que hemos analizado primigeniamente, pero desconoce o se equivoca acerca de la existencia de la ilicitud de su comportamiento. Desconoce que su conducta está prohibida, ¿no? Y en el error de comprensión culturalmente condicionado es cuando una persona, por su cultura o por sus costumbres, no puede comprender el carácter ilícito del acto. Son situaciones que sí se han dado en la jurisprudencia y que alguno de ustedes quizás pudiera profundizar respecto al tema, ¿no? Ya para ir culminando, así como en el segundo estándar referido a la antijuridicidad hay causas de justificación, en este tercer estándar de culpabilidad también hay causas. No se llaman causas de justificación, pero sí se llaman causas eximentes de culpabilidad. ¿Y cuáles son? El estado de necesidad exculpante, que lo ubicamos en el artículo 20, numeral 5 del Código Penal,
al miedo insuperable, que lo ubicamos en el artículo 20, numeral 7 de nuestro Código Penal, y que a la luz de lo que recoge o de lo que se estipula en nuestro Código Penal, se hablan de situaciones siguientes, ¿no? Tienen que existir una serie de requisitos para que se cumpla ello. Por ejemplo, el peligro actual. Se tiene que especificar cuáles son los bienes jurídicos que van a ser desprotegidos con la lesión o puesta en peligro de ese bien jurídico. Y en este caso estamos hablando de bienes jurídicos específicos como la vida, la integridad corporal o la libertad, siendo que el peligro que va a ocasionarse es actual, inminente, es una amenaza real, ¿no? Inexigibilidad de otra conducta. Se entiende que la irreversibilidad de atentar contra el bien jurídico vida obliga a mantener la exigibilidad de conducta frente a otras lesiones reversibles. Círculo de personas privilegiado, solamente se sirve de pena quien realiza una conducta antijurídica si el peligro le afecta a sí mismo o a una persona que tiene pues una estrecha vinculación, y la imposibilidad de tolerancia del peligro. Hay que tener en cuenta que si no se cumplen de forma pormenorizada estos requisitos, lamentablemente no estaríamos ante esta causa eximente de culpabilidad, ¿no? Finalmente, el miedo insuperable, estamos exentos de responsabilidad penal, así lo especifica el artículo 20, el que obra compelido por miedo insuperable de un mal igual o mayor, ¿no? El miedo es un estado psicológico personalísimo que obedece a estímulos o causas no patológicas que podría originar un caso de inimputabilidad, que esta condición, aún afectando psíquicamente al autor, le deja una opción o posibilidad de actuación, no siendo el miedo de origen patológico. Debe ser producido por estímulos externos a la gente, ¿no? ¿Qué pasa usualmente en casos en los cuales existen amenazas hacia un determinado sujeto, hacia un determinado agraviado, en el que se le exige, ¿no?, realizar algún tipo de acción, ¿no? Ahí digamos que este sujeto, que en principio sería pues un sujeto pasivo, porque se le está exigiendo, se le está coaccionando, se le está amenazando a realizar determinado acto, termina realizando. Y digamos que se le exigió hurtar, que se le exigió robar, o lo que es peor, se le exigió matar, porque se le tenía, digamos, secuestrada al familiar directo, o porque de lo contrario se iba a generar un daño real a esta persona o a algunos familiares. Entonces este sujeto realiza o termina realizando también un acto delictivo, pero no porque finalmente él lo quiso realizar, sino porque tenía este miedo insuperable como causa de eximente de culpabilidad. Entonces, básicamente, estas son algunas nociones que les he traído pues para refrescar, para retroalimentar, y que espero que hayan podido ser de autoayuda a cada uno de ustedes en esta ocasión, simplemente para reforzar las nociones que ya ustedes han tenido. Finalmente, agradecer la invitación a los amigos de Just Law por la invitación, y que el material, entiendo, será compartido hacia todos ustedes como un material de apoyo y de ayuda. Muchísimas gracias por su participación y me despido de todos ustedes. Muy buenas. Gracias, doctor. Buenas noches.